This country is going to have a 65% increase in taxes and lots of other problems, big problems, almost bigger than that. But we'll have a 65% increase as opposed to the large. Trump no quería parecer débil. Era el 1 de agosto, fecha que él mismo había marcado como un punto de inflexión. Y como si fuera un golpe de efecto electoral, anunció una tarifa del 50% sobre productos de cobre, tubos, alambres y otros componentes semiacabados, alegando razones de seguridad nacional. Pero detrás de ese titular agresivo, las matemáticas no cuadraban. El cobre es una infraestructura crítica tanto para la construcción de viviendas como para la expansión del Internet de banda ancha, sin olvidar su papel fundamental en la fabricación de vehículos eléctricos. Tarifarlo a ese nivel no solo afectaba a los proveedores extranjeros, sino que también golpeaba directamente a sectores clave dentro de los propios Estados Unidos. A pesar del dramatismo en los medios estadounidenses, la reacción en Canadá fue casi anticlimática. Las voces de pánico, que se esperaban, nunca llegaron. En su lugar se escuchó un suspiro colectivo de alivio. La industria canadiense del cobre, en lugar de alarmarse, respiró tranquila. El motivo: clasificación de productos. La tarifa de Trump apuntaba a productos semiacabados, mientras que Canadá exporta principalmente cobre semiprocesado como cátodos, ánodos y concentrados que quedaron fuera de la medida. El resultado fue claro. Mientras en Washington se hablaba de medidas contundentes, en Ottawa se comprendía que el núcleo de la exportación canadiense no había sido tocado. Esto no fue una casualidad. Según informes cruzados de funcionarios de aduanas y declaraciones comerciales, el equipo de Mark Carney ya había identificado y anticipado estos movimientos desde hacía semanas. El patrón de exportación canadiense se había venido desplazando estratégicamente hacia productos menos expuestos a represalias estadounidenses. Las categorías eran públicas, los flujos de productos también. Canadá no solo esquivó la bala, la había visto venir y se había corrido con tiempo. Trump necesitaba generar caos para tener ventaja en la negociación. Pero Carney, sin levantar la voz, ya se había preparado para neutralizar el golpe con una estrategia silenciosa. Y el contraste no tardó en hacerse evidente. Mientras Trump rugía ante las cámaras, Carney guardaba un silencio meticuloso que se volvía cada vez más poderoso. Sin necesidad de declarar una sola palabra, logró que la primera gran jugada del presidente estadounidense, la tan temida tarifa del 50%, fuera poco más que un rugido vacío. Lo más llamativo vino cuando la respuesta más dura no fue de Ottawa, sino de una figura provincial, Doug Ford. Con tono sarcástico e indignado dijo: «Se despierta y el queso se le resbala de la galleta». La frase más cercana a un dicho popular que a la diplomacia reflejaba la frustración acumulada de muchos líderes canadienses que no sabían cómo leer las señales de un socio comercial impredecible. La metáfora no era banal. En las relaciones bilaterales modernas, construir una estrategia industrial sostenible requiere estabilidad. Pero, ¿cómo se puede establecer una hoja de ruta a largo plazo cuando el líder de tu socio comercial cambia de opinión de la noche a la mañana? Las declaraciones de Ford revelaban algo más profundo. Los gobiernos provinciales ya no veían a Trump como un actor confiable y se estaban alineando detrás de una nueva visión. Y en esa visión la negativa de Carney a ceder no era debilidad, era pragmatismo. Mientras tanto, los analistas estadounidenses comenzaban a preguntarse: ¿por qué Canadá no está reaccionando con pánico? ¿Por qué Carney no responde con la misma intensidad? La respuesta se encontraba en la estructura de la economía canadiense. Más del 80% de sus exportaciones ya estaban cubiertas por acuerdos previos bajo normas COSMA. El impacto de cualquier escalada tarifaria era limitado y, más importante aún, manejable. Así, mientras Trump intentaba construir presión mediática y emocional para obligar a sus socios a moverse, Carney simplemente no jugaba bajo esas reglas.
El reloj del presidente estadounidense marcaba la cuenta regresiva. Pero en Ottawa nadie escuchaba ese tic-tac. Esta desconexión de prioridades y ritmos se convirtió en un eje central del nuevo paradigma comercial. Canadá ya no estaba negociando desde una posición de inferioridad ni buscando desesperadamente evitar sanciones. Estaba redibujando su mapa comercial sobre la base de la estabilidad, no del miedo. De hecho, la falta de pánico en Canadá generó una nueva dinámica. Los titulares agresivos de Trump no provocaban concesiones, sino indiferencia. La Casa Blanca esperaba gritos, recibió silencio. Esperaba un contraataque, recibió calma. Y ese vacío de ruido fue más potente que cualquier declaración. Según reportes de medios como The Globe and Mail y CBC News, el equipo económico de Carney estaba en contacto constante con exportadores, aduanas y departamentos de comercio provincial, ajustando discretamente rutas logísticas, contactando mercados asiáticos y reequilibrando compromisos con Europa. No era improvisación, era rediseño estratégico en tiempo real. Este comportamiento fue interpretado por algunos como lentitud o indecisión, pero con el paso de los días empezó a percibirse como una táctica de resistencia activa. Mientras Trump quería imponer una narrativa de urgencia y confrontación, Canadá se aferraba a un ritmo propio constante, meticuloso y orientado a largo plazo. Y así, sin necesidad de responder con un solo tuit o una rueda de prensa, Mark Carney logró lo que parecía imposible: transformar una amenaza del 50% en una oportunidad para redefinir la soberanía económica de Canadá. La calma no fue casual. En un escenario donde cada movimiento de Trump era explosivo, la verdadera sorpresa fue la ausencia de respuesta. Mientras la Casa Blanca emitía comunicados, organizaba conferencias y filtraba declaraciones contradictorias a la prensa, en Ottawa, el silencio era absoluto. No había prisa, no había declaraciones improvisadas, no había gestos de sumisión. Había estrategia. Mark Carney, recién llegado al puesto de primer ministro tras años como banquero central, no buscaba ganar titulares, buscaba estabilidad, y entendía que frente a una administración estadounidense errática, la respuesta más poderosa era la ausencia de respuesta. Cuando se produce caos, resistir la tentación de reaccionar es en sí mismo un acto de poder. Durante semanas la Casa Blanca insistió en que el 1 de agosto era una línea roja, un límite infranqueable. Pero Carney no aceptó ese calendario. Al contrario, lo ignoró deliberadamente, y al hacerlo desactivó la bomba retórica que Trump había armado. Como señaló la cadena CTV, en lugar de apresurarse a firmar un acuerdo por miedo a sanciones, Canadá decidió no ceder ante una fecha impuesta unilateralmente. Esa decisión fue recibida con desconcierto en Washington. Los asesores comerciales de Trump no entendían por qué Canadá no se doblegaba. Las llamadas se intensificaron. Los comunicados se volvieron más agresivos. Pero en Ottawa la postura fue inmutable. No seremos arrastrados por un reloj ajeno, se filtró desde el despacho de Carney a periodistas de confianza. Este comportamiento no era caprichoso. Era la continuación de una doctrina que Carney había desarrollado durante su paso por el Banco de Inglaterra: no reaccionar ante presiones especulativas, sino construir marcos de acción sostenibles. En ese sentido, la postura frente a Trump no era coyuntural, era filosófica. Y la filosofía se convirtió en doctrina política. Pero no todos entendían la profundidad de esta estrategia. Algunos críticos locales, especialmente en sectores manufactureros de Ontario, pedían mayor contundencia. ¿Por qué no responder con sanciones equivalentes? ¿Por qué no denunciar a Trump ante la OMC? La respuesta fue simple: porque hacerlo sería caer en la misma lógica de confrontación reactiva. Y Carney no quería pelear bajo las reglas de otro. Quería cambiar el juego por completo. En paralelo, el gobierno federal comenzó a reforzar una red de contactos con Europa y Asia.
Se activaron conversaciones discretas con Bruselas, se exploraron nuevas rutas logísticas hacia Róterdam y Hamburgo, y se aceleraron los estudios de viabilidad para reubicar ciertas cadenas de suministro. Nada de esto fue anunciado públicamente, pero sucedía. Los expertos lo entendieron. Como señaló la economista Jennifer M. Welch, la paciencia estratégica de Canadá no es pasividad, es construcción de resiliencia estructural. Cada día que pasaba sin que Canadá reaccionara visiblemente a Trump era un día ganado para afianzar su autonomía comercial. El silencio bien utilizado puede ser una herramienta política letal. Y mientras tanto Trump comenzaba a perder el control de la narrativa. Lo que había comenzado como una ofensiva de poder, la imposición de tarifas del 50%, se transformaba en un callejón sin salida. Porque al no provocar la reacción esperada, el gesto se vaciaba de contenido. Era como un golpe lanzado al aire. En este contexto, la frase que Carney repetía una y otra vez adquirió una nueva resonancia. Ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo. Lo decía sin levantar la voz, sin modificar el tono. Pero cada vez que lo decía, reforzaba una línea roja. Canadá no sería empujada a aceptar condiciones desfavorables por miedo o por presión. La frase en realidad no era nueva. Se utilizó ampliamente durante las negociaciones del Brexit en Londres, pero en Canadá, bajo la voz de Carney, adquiría otro significado. Era una declaración de independencia estratégica frente a un socio comercial que ya no era confiable. Y esa falta de confiabilidad fue haciéndose evidente incluso para los propios aliados de Estados Unidos. Alemania, Francia y los Países Bajos comenzaron a emitir señales de apoyo a la postura canadiense. Los medios europeos describían a Trump como un actor errático y a Carney como una figura de moderación y previsibilidad. La diferencia de estilo era palpable. Mientras Trump recurría a Twitter para lanzar amenazas y desinformar sobre supuestos avances en las negociaciones, Carney se mantenía firme en su silencio. No porque no tuviera qué decir, sino porque sabía que no decir nada era en ese momento más poderoso. Incluso dentro de EE.UIU, la estrategia de Trump comenzaba a generar dudas. Según Político, algunos funcionarios del Departamento de Comercio se sentían frustrados por la falta de claridad en las instrucciones recibidas. Las contradicciones entre las declaraciones públicas de Trump y las acciones reales del gobierno creaban un ambiente de caos interno. Y en ese caos Canadá encontró un camino. Carney no se dejó atrapar por la urgencia fabricada desde Washington. Tampoco buscó la confrontación abierta. Apostó por la resistencia tranquila, la preparación silenciosa y la movilización diplomática discreta. Ese enfoque no solo protegió los intereses económicos de Canadá, también envió un mensaje al resto del mundo. Existen formas de hacer frente a los desafíos de una superpotencia sin caer en la trampa del enfrentamiento directo. Con inteligencia, con paciencia y con una estrategia sólida, incluso el socio más agresivo puede ser desarmado. En última instancia, la quietud de Carney no fue debilidad, fue cálculo. Y ese cálculo estaba comenzando a rendir frutos, porque mientras Trump se desesperaba por una reacción, Canadá ya estaba varios pasos más adelante, preparando una salida ordenada del laberinto comercial al que el propio presidente estadounidense había querido arrastrarla. La administración Trump había apostado todo a una carta el tiempo. Desde Washington se repitió en conferencias, comunicados y entrevistas que el 5 de agosto era innegociable. Sin embargo, lo que pretendía ser una línea roja terminó revelando la profunda desorganización interna del gobierno estadounidense. Dentro de los pasillos del Departamento de Comercio y la oficina del representante de comercio de EEU, reinaba una sola sensación: confusión. Los aliados y socios no sabían si ese deadline era real, simbólico o simplemente retórico. ¿Hay un reloj? ¿Dónde está? ¿En qué zona horaria funciona? ¿Tiene baterías?, preguntó sarcásticamente un funcionario canadiense recogido por medios como The Globe and Mail.
La frase parecía una broma, pero ilustraba la falta total de coordinación en el mensaje estadounidense. Se anunciaban fechas límite, pero luego se flexibilizaban. Se anunciaban tarifas amplias, pero luego se reducían selectivamente. Las declaraciones de Trump eran refutadas o matizadas por su propio gabinete al día siguiente. Este caos en la señalización económica debilitó la posición de EU. Cada vez que cambiaban las reglas del juego, se diluía la credibilidad de las amenazas. Y Canadá lo entendió antes que nadie. Carney no solo ignoró la urgencia impuesta desde el sur, sino que construyó un nuevo marco temporal, uno que no respondía al reloj de Washington, sino al calendario estratégico de Ottawa. Mientras Trump intentaba imponer prisa, Carney compraba tiempo, y con ese tiempo Canadá tejía un plan silencioso de reestructuración comercial. Se revisaron contratos federales ligados a proveedores estadounidenses. Se reforzaron auditorías internas sobre capacidad logística. Se redirigieron exportaciones hacia Asia y Europa. Todo sin fanfarrias, sin anuncios dramáticos. Cada minuto que Trump gastaba insistiendo en una fecha era un minuto que Canadá usaba para reforzar su autonomía. El resultado fue una inversión completa de roles EEEU, que había construido su imagen como el negociador duro, comenzaba a parecer desorganizado y falto de estrategia. Canadá, tradicionalmente visto como el socio moderado, se posicionaba ahora como el jugador racional, estable y predecible. Una encuesta publicada por Ipsos en julio mostraba que mientras la confianza en la política comercial de Trump caía entre los estadounidenses, la aprobación del manejo canadiense subía en el país norteño y entre aliados europeos. La razón de este cambio era simple. Los mercados detestan la incertidumbre, y Trump estaba exportando incertidumbre como si fuera política oficial. Las empresas canadienses, en lugar de esperar definiciones, comenzaron a actuar. Se reescribieron cadenas de suministro. Se firmaron memorandos de entendimiento con empresas de logística europea. Las firmas tecnológicas del corredor Toronto-Waterloo abrieron canales con socios nórdicos. No se trataba de una huida, sino de una reorientación. Y mientras todo esto ocurría, el mensaje desde Ottawa seguía siendo el mismo. No hay trato si no es en nuestros términos. Esta frase repetida como mantra no buscaba simplemente resistir la presión de Washington. Buscaba instalar una nueva lógica. Canadá no entraría a acuerdos por miedo, sino por conveniencia estratégica. El punto de quiebre vino cuando Trump intentó vincular el avance comercial con temas diplomáticos no relacionados como la posición de Canadá sobre Palestina. La jugada fue transparente: castigar políticamente a Carney por tomar decisiones soberanas en política exterior. Pero ahí se reveló la incoherencia del enfoque de Trump. ¿Cómo se puede pedir cooperación comercial mientras se amenaza con represalias por posturas diplomáticas? ¿Cómo se construye una alianza económica sólida cuando se exige alineamiento ideológico? En una rueda de prensa, al ser cuestionado sobre la posición de Canadá, Trump vaciló. No me gustó lo que dijeron, pero... Bueno, esa es su opinión. No es un factor decisivo, declaró con una mezcla de incomodidad y resignación. La falta de firmeza sorprendió incluso a sus asesores. El presidente, que se jactaba de romper tratos por detalles menores, ahora parecía dispuesto a ignorar una supuesta provocación con tal de mantener la puerta abierta. Ese titubeo no fue un desliz. Fue una rendija por donde se filtró toda la inconsistencia de la estrategia estadounidense. Mientras Trump intentaba mantener la presión, dejaba entrever que no tenía poder real para imponer consecuencias. No podía aislar a Canadá diplomáticamente y al mismo tiempo exigir un acuerdo comercial favorable. Carney no necesitó responder. El silencio continuó siendo su herramienta más poderosa. Y cada vez que Trump retrocedía en alguna declaración, ese silencio se convertía en un eco de autoridad. En lugar de reaccionar, Ottawa observaba cómo la presión se desinflaba sola. Las instituciones canadienses, además, comenzaron a operar en consecuencia. Las juntas provinciales
redireccionaron programas de desarrollo industrial. Se reforzaron las inversiones en infraestructura logística nacional. En Columbia Británica, por ejemplo, se anunció una expansión del puerto de Prince Rupert, orientada a mercados asiáticos. En Quebec se priorizaron acuerdos con proveedores europeos. Todo esto ocurría mientras la Casa Blanca intentaba convencer a la prensa de que el deadline del 8 de agosto aún significaba algo. En realidad ya no significaba nada. La presión del tiempo se había disuelto. La narrativa del ultimátum había perdido su fuerza. Y Canadá ya no era un país esperando el permiso de Washington para actuar. Era una nación rediseñando su futuro sin mirar atrás. El reloj que Trump había construido se había roto. No porque los canadienses lo sabotearan, sino porque nunca estuvo bien armado. Y ahora, sin tic-tac que condicione su agenda, Canadá comenzaba a escribir una nueva hoja de ruta comercial, una basada en la previsibilidad, la diversificación y sobre todo en la soberanía. La resistencia tranquila de Canadá se estaba convirtiendo en algo más que una estrategia de defensa. Bajo el liderazgo de Mark Carney, el país comenzó a transformar la presión en oportunidad y el bloqueo en rediseño estructural. Ya no se trataba simplemente de no ceder a las amenazas de Trump. Se trataba de reimaginar el poder canadiense desde dentro, sin esperar validación desde Washington. A medida que el gobierno federal evitaba caer en las trampas de urgencia y provocación, se abrían nuevos frentes de acción. Provincias como Alberta y Quebec intensificaron su exploración de mercados alternativos. Las oficinas de comercio internacional comenzaron a firmar acuerdos de colaboración con países europeos y asiáticos en sectores como minería, tecnología, agricultura y energía verde. Carney no solo evitaba el conflicto, estaba desplazando el eje del comercio canadiense hacia una arquitectura global más diversa. Y lo hacía con una premisa simple pero poderosa: no se negocia con alguien que cambia las reglas a mitad de la partida. Esta idea, compartida por economistas y analistas internacionales, se reflejaba en las páginas de Financial Times, Le Monde y El País. La postura de Carney era vista como un ejemplo de disciplina institucional frente a la volatilidad estadounidense. La clave de este nuevo enfoque no estaba en la confrontación directa, sino en la construcción de alternativas. Canadá sabía que no podía depender eternamente de las cadenas de suministro dominadas por Estados Unidos. Por eso, se empezó a invertir en puertos de salida hacia el Atlántico y el Pacífico que no pasaran por territorio estadounidense. En Ontario, se reestructuraron los corredores logísticos con destino a puertos del norte de Europa. En la región de las praderas, se impulsaron conexiones ferroviarias que orientaban las exportaciones hacia Asia, pasando por la Columbia Británica. No eran medidas simbólicas, eran ajustes logísticos de fondo diseñados para reducir la dependencia estructural del comercio con EEUU y abrir espacio para alianzas nuevas. Y en paralelo, Carney comenzó a fortalecer el marco legal de esos cambios. Se promovieron reformas para facilitar la homologación de estándares con la Unión Europea y se avanzó en convenios ambientales bilaterales que mejoraban el acceso a mercados verdes. Todo esto no ocurría mientras Trump trataba de usar las tarifas como arma principal. Pero esas tarifas, lejos de debilitar a Canadá, estaban acelerando su proceso de realineación. En lugar de producir pánico, estaban generando decisión. En vez de empujar al país hacia la mesa de negociación, lo estaban empujando hacia una arquitectura comercial más equilibrada y menos vulnerable. Un ejemplo paradigmático fue la respuesta del sector tecnológico. Empresas como Shopify, Nortec y Lightspeed comenzaron a migrar parte de su infraestructura digital a alianzas con socios europeos, adoptando reglas de protección de datos bajo normativa GDPR. Esta no era solo una adaptación táctica, era una declaración de intención construir una economía compatible con el modelo europeo y no con la volatilidad estadounidense. Además, el reconocimiento simbólico de Palestina por parte de Canadá fue otro indicador del nuevo rumbo.
No era un gesto aislado, sino parte de una diplomacia exterior más autónoma. Aunque generó descontento en Washington, Carney no retrocedió. Sabía que dar pasos hacia una política internacional coherente con los valores canadienses fortalecía su posición comercial en otros frentes. Mientras tanto, los intentos de Trump de vincular las decisiones diplomáticas a los acuerdos comerciales demostraban cuán desordenada era su estrategia. No existía una línea clara entre lo político y lo económico, y esa falta de claridad reducía el margen de maniobra de sus propios negociadores. En cambio, Carney reforzaba la separación de esferas, los valores y los intereses no eran intercambiables. En este contexto, Canadá también comenzó a superar a México como socio comercial preferente. A diferencia del gobierno mexicano, que optó por una estrategia de baja confrontación y extensión de plazos. Canadá demostró capacidad de represalia estructural. Tenía herramientas legales y económicas para responder sin necesidad de elevar el tono. Energía, licencias tecnológicas, contrataciones en defensa, todos eran sectores en los que Canadá podía redirigir flujos sin colapsar internamente. Ese poder no se proclamaba en pancartas, se manifestaba en estructuras, en cada contrato revisado, en cada ruta exportadora, reconfigurada en cada diálogo diplomático silente, pero firme. Y esa arquitectura dio a Canadá una ventaja que Trump no pudo entender: el poder de resistir sin amenazar. Porque mientras el presidente estadounidense exigía resultados inmediatos, Canadá invertía en resiliencia. Y esa inversión comenzaba a rendir frutos. Las exportaciones hacia Asia crecieron un 9,3% durante el segundo trimestre, según datos preliminares de Statistics Canada, y los acuerdos firmados con Países Bajos, Alemania y Suecia incluían cláusulas preferenciales de largo plazo para bienes agrícolas, energéticos y farmacéuticos. Así, lo que comenzó como una pulseada desigual entre una superpotencia y su vecino más pequeño se estaba transformando en una redefinición del papel canadiense en el tablero internacional. Carney no estaba esperando una mejor oferta. Estaba redibujando el marco completo en el que esas ofertas se construyen. Y al hacerlo no solo protegía a Canadá de los vaivenes de Trump. Estaba construyendo un modelo de respuesta para otras naciones democráticas que también enfrentan la presión de socios impredecibles. No se trata de ceder ni de gritar. Se trata de resistir en silencio mientras se construye algo mejor. Y Carney lo estaba logrando sin discursos ni titulares, sino con estrategia y paciencia. La estrategia de Mark Carney había comenzado como una resistencia táctica, pero para cuando agosto tocó su fin, se había convertido en una transformación estratégica. Canadá ya no era un actor pasivo dentro del marco comercial norteamericano. Era un país que había dejado atrás la dependencia estructural con Estados Unidos y empezaba a construir una nueva soberanía comercial. Donald Trump, enfrentado a un escenario inesperado, no supo cómo responder. Canadá no está entre nuestras prioridades en este momento, declaró con indiferencia fingida. Aquella frase, dicha casi como si no importara, marcó en realidad el reconocimiento tácito de una derrota política. El país que una vez fue pieza central en las renegociaciones del NAFTA, ahora era descartado públicamente por el presidente estadounidense. Pero esa no era una señal de poder. Era una retirada disfrazada de despreocupación. La Casa Blanca ya no podía dictar el ritmo. Ottawa ya no bailaba al son de Washington. Y eso tenía implicaciones profundas no solo para la relación bilateral, sino para la arquitectura comercial de toda América del Norte. Con cada día que pasaba, Canadá finalizaba nuevas rutas hacia Asia. Implementaba corredores logísticos compatibles con estándares ambientales europeos. Firmaba memorandos de entendimiento con países nórdicos. Todo sin protagonismo, todo sin levantar la voz. La ausencia de Trump en la conversación ya no debilitaba a Carney, lo fortalecía. Porque una vez que desaparece la presión externa, comienza la verdadera construcción interna.
Canadá ya no reaccionaba ante amenazas, estaba diseñando su futuro sin interferencias. Y con esa libertad venía una nueva responsabilidad. El legado de Carney comenzaba a materializarse. No era teórico, no era promesa, era estructura. Mientras el mundo debatía si el comercio global podía sostenerse frente al nacionalismo y las guerras tarifarias, Canadá demostraba que sí, que se podía salir del marco de dependencia sin rupturas, sin estridencias, con firmeza. Las provincias, lejos de oponerse, se alinearon con este nuevo paradigma. Columbia Británica redefinió su matriz de exportaciones para reducir la exposición a EEUU. Quebec activó líneas de inversión con Francia y Alemania en sectores estratégicos. Ontario reforzó vínculos industriales con los países del Benelux. Incluso las provincias más afectadas por el comercio de materias primas, como Saskatchewan y Alberta, empezaron a explorar rutas hacia la India y el sudeste asiático. Esto no fue improvisado. Fue la consecuencia directa de la política de insulación estratégica que Carney había promovido desde su primer día en el cargo. Una doctrina que decía, en esencia, si el socio principal ya no es confiable, se construyen alternativas. No se dramatiza, se actúa. La diferencia con el pasado era clara. Durante décadas la política comercial canadiense había sido reactiva, modelada por las decisiones de Washington. Se negociaba en función de lo que EEUU proponía o exigía. Pero ahora, por primera vez en una generación, Canadá tomaba la iniciativa. No para romper, sino para liberarse. Y esa liberación no fue ideológica, fue económica. Mientras Trump levantaba muros tarifarios, Canadá tejía puentes multilaterales. Mientras en Washington se hablaba de sancionar por razones diplomáticas, en Ottawa se hablaba de diversificar por razones estructurales. Uno jugaba a corto plazo, el otro al largo. El reconocimiento de Palestina fue un símbolo de esta transformación, no porque definiera la relación bilateral, sino porque demostró que Canadá ya no calibraba sus decisiones exteriores según la sensibilidad de la Casa Blanca. La autonomía diplomática era el reflejo de una nueva autonomía económica. Y esa convergencia entre política exterior y política comercial proyectaba a Canadá más allá del continente. Los analistas internacionales lo notaron. Der Spiegel en Alemania, Le Figaro en Francia y El País en España comenzaron a destacar el papel de Canadá como ejemplo de resiliencia democrática frente a la presión comercial de una superpotencia. En círculos económicos de Bruselas se discutía la posibilidad de usar el modelo canadiense como marco de referencia para futuras relaciones transatlánticas. Incluso países tradicionalmente alineados con EEU, como Japón y Corea del Sur, mostraron interés en reforzar alianzas con Ottawa, viendo en Canadá un socio confiable y menos volátil. Era el tipo de reconocimiento que no se compra con tarifas, sino con coherencia y previsibilidad. La diplomacia canadiense, usualmente discreta, se fortalecía sin cambiar su tono. El mensaje era claro: el multilateralismo racional sigue siendo posible incluso en tiempos de inestabilidad global, y en ese nuevo orden Canadá se posicionaba no como un actor menor, sino como un referente medio capaz de equilibrar principios e intereses. Trump, por su parte, retrocedía. Había comenzado la partida como el gran negociador. Terminaba como un espectador viendo cómo Canadá salía del tablero sin romperlo. Y esa salida no era un adiós, era una redefinición. Ottawa ya no necesitaba acuerdos urgentes ni concesiones a corto plazo. Estaba reescribiendo las condiciones del juego. Y quizás lo más sorprendente es que todo esto ocurrió sin una sola confrontación directa. No hubo guerras mediáticas, no hubo gritos en la ONU, no hubo rupturas dramáticas. Solo una serie de movimientos silenciosos, coordinados y constantes que terminaron por transformar el vínculo más importante de la política exterior canadiense. Porque, en definitiva, no se trataba solo de resistir a Trump.
Se trataba de dejar de depender de él. Y esa independencia no se anunció en conferencias de prensa. Se construyó con puertos tratados reformas logísticas y sí también con silencios calculados. El resultado Canadá emergió más fuerte, más diversificado y sobre todo más libre. Ya no era un satélite de Washington. Era un actor autónomo que hablaba con Bruselas, firmaba con Tokio y se proyectaba con seguridad hacia un mundo que exige menos sumisión y más soberanía. Ese fue el legado silencioso de Carney, y será para bien o para mal el punto de partida de la nueva política comercial canadiense en el siglo XXI.